Valentín, cuéntenos un poco la historia, su biografía, cómo se incorporó a la lucha política, junto con Rolo, cómo fundaron Tesis, por qué fundaron Tesis. Bueno, no sé de dónde empezar. La primera militancia que tuve fue en el secundario, como delegado de curso y como miembro de la comisión del Centro de Estudiantes de la escuela. Ahí fue el primer pequeño fogueo, que fue un verdadero fogueo porque fue en el año 46, cuando Perón intervino en las universidades, cambiaron los profesores, hubo todo un asunto muy fuerte en esa escuela, por lo menos en la Escuela Industrial de Rosario, donde estaba yo. Así que ahí fue el primer roce, porque esperábamos que venga la policía, estábamos en la terraza con baldes de agua y esperábamos los gases. Bueno, yo tenía 14 años en ese momento, era muy pendex. Después, mira, yendo a las cosas más interesantes o más importantes, hago el servicio militar y termino y me voy a Buenos Aires, en Rosario. Buenos Aires porque estaba la que después sería mi esposa, estábamos de novio. En ese momento busco trabajo como técnico mecánico y entro en la empresa Merlini, que estaba en Parque Chacabuco, y como técnico en algo que era muy nuevo, que eran métodos y tiempos. Eso me permitió justamente caminar, era una fábrica de 400 personas, eso me permitió caminar por cualquier lado porque yo tenía que hacer método y tiempo, lo cual me permitió distribuir una cantidad increíble hoy de casi 50 ejemplares de propósitos, el de Barletta, es otra manera. Y entonces, aunque el sindicato no lo quería, ahí me eligen delegado de empleados. Éramos 3, pero yo era el que iba a ser de la comisión interna, que tenía contacto con los trabajadores, con el sindicato de trabajadores metalúrgicos. ¿Qué es un tomatiempos en una fábrica metalúrgica? ¿Perdón? El que toma tiempo. Sí, no, yo no tomaba tiempo. Yo simplemente tenía, en ese momento eso estaba muy en embrión, había que determinar las tareas. Entonces yo tenía el plano y tenía la tarjeta, poner el torno a tantas revoluciones, la profundidad de la pasada. Y ahí aprendí mucho, iba con mucha modestia, porque un día me acuerdo como anécdota, le entrego la tarjeta de lo que tenía que hacer y me mira y me dice, pibe, si yo pongo el torno a esa velocidad, yo vamos a Plaza de Mayo a parar, ¿no? Así que así aprendí. Yo no sabía nada de nada, salía de la fábrica y me iba volando a la biblioteca a estudiar las máquinas que no conocía, porque ahí tenían hasta martinetes, los que hacen los golpes, y todo lo que se te ocurra. Bueno, ahí fue donde empecé la militancia, ¿sí? Porque si recordamos, y creo que lo puedo recordar, en el año 52 hay una crisis en la Argentina, comíamos pan negro como si fuera una desgracia, y entonces Perón hace una reunión, patrones, sindicatos, se decide congelar por 2 años los precios y los salarios. Por supuesto, los salarios se congelaron, los precios subieron, y entonces llega en el 54, que fue mi primer fogueo fuerte. Ya veíamos que los patrones querían ofrecer un 15% y la inflación había pasado del 30%. Entonces decidimos con los compañeros que eran peronistas, perdón, el único que no era hasta ese momento peronista de toda la fábrica eran los dueños y yo, pero teníamos muy buena onda con un camarada que se llamaba Abel Caballero, que no sé si lo recuerda alguien por algo. Sí, militante del partido en San Martín. Bueno, lo conocí, sí. Bueno, y para mostrar la rigidez que tenía el partido, y por lo cual yo tampoco me llegué a afiliar hasta la huelga, él correspondía al barrio de Flores.
Y entonces el barrio de Flores, él no le dijo al secretario del barrio que había conseguido trabajo en esa fábrica porque le exigían, ni bien sabía eso, bueno, tenés que hacer la célula, con lo cual lo rajaban al tipo inmediatamente. Bueno, cuento esto porque son los matices de una situación. Bueno, cuando ya vimos que el sindicato no iba a negociar, empezamos a salir a las fábricas nosotros. Abel Caballero, otro peronista, y yo pedíamos permiso gremial, fuimos a Volcán, fuimos a Catita a hablar con las comisiones y mirá, si los capos del sindicato se ponen así, tenemos que hacer nosotros por nuestra cuenta, trabajar a desgano o al ritmo de lo que sea, hacer paros parciales. Bueno, empezamos a armar todo un clima. A partir de ahí vino todo el tema de la huelga, porque los patrones no cedían y el sindicato no estaba demasiado firme. Yo tenía el carnet de miembro de comisión interna metalúrgica, por lo tanto iba a todos los congresos. Voy a contar una anécdota que también refleja lo que era la dirigencia sindical en ese momento. ¿Está bien lo que te parece? Bien. Entonces, nos citan en el Salón Unione e Benevolenza a los delegados. Y en la mesa estaban sentados, el único que me acuerdo el nombre, Baluch, un dirigente metalúrgico. Él y otros que estaban ahí decían, compañeros, de ninguna manera vamos a aceptar menos del 30%. En ese momento se abre la puerta y entran los pibes. Viste que estaba el diario La Razón de la Tarde, un título así, se firmó el convenio metalúrgico, 15%. Entonces, hicimos, en aquel momento nos manejábamos con moneda. Hacemos un desfile frente a la mesa y les tirábamos moneda y decidimos que había que hacer el movimiento por cuenta nuestra. Ya estaba armado. Bueno, se viene la huelga, hacemos guardia en la puerta de la fábrica, no sé cómo no nos bajaron a tiro. Estábamos día y noche custodiando la puerta de la fábrica y pintando y cruzando la calle diciendo un cartel que decía Merlini asesina nuestros estómagos. Nada más, listo. Entonces, a partir de ahí y del tema convocamos a la gente a través de los delegados, porque teníamos todos los contactos. Yo recién estaba mirando y admirando a Abel Caballero, la tranquilidad y la firmeza y la claridad con que estaba enfocando todo el tema, y también el barrio Flores, bueno, ahora no me acuerdo los nombres, con dos compañeros más, lo cual fue muy buena experiencia para mí. En ese momento me afilio al Partido Comunista a través de Abel Caballero y nos reunimos en la Plaza Martín Fierro. Éramos varios miles, no sé si alguien decía que éramos 15.000, otros decían que éramos 20.000. Tengo unas fotos en el libro de Íscaro, donde estoy yo sentado en un banco de la plaza. Me nombran secretario del comité de huelga. Primero porque la influencia del partido fue importante ahí. Además había huelgas de otros gremios, también de Grafa, también era un momento donde había una explosión porque el peronismo, a través de los delegados, los dirigentes gremiales, estaba frenando el movimiento. Bueno, compañeros, después te puedo mostrar el libro donde está la multitud de trabajadores. Se ve algunos con sombreros, era otra época. Estamos hablando del 54. Ya está. Bueno, el chiste de ser secretario fue que me engancharon y pasé un año en el cuadro 10 de Devoto. En ese momento había muchos, era un momento muy especial del peronismo también, porque ocupábamos dos cuadros, el 10 y el 11.
aparte de los militantes comunistas que estaban presos, incluso pasó por ahí Paulino también, y había otros camaradas más, Baigún como abogado. Bueno, nunca supe oficialmente por qué me detuvieron, tampoco supe por qué me largaron un año después, unos días antes de la masacre de Plaza de Mayo. Ahí me dejaron. Bombardeo de Plaza Sí. de Mayo. Yo ya estaba en libertad cuando vino el tema de los aviones y toda la masacre que le digo yo de Plaza de Mayo. Bueno, a partir de ahí, yo estaba, un año hacía que me había casado, tenía 24 años. Bueno, lo pasamos lo mejor que se podía. Como yo era estudiante universitario, había un chico que era más joven que yo, todos los demás tenían mayor edad. Teníamos organizada la comuna y el partido dentro del cuadro. Una organización que permitía sobrevivir, o sea, tenías los grupos, el grupo de limpieza, el grupo de cocina, el grupo de baños, y con rotación, y todo el mundo laburaba y hacía algo. Eso en Villa Devoto. Eso en Villa Devoto, cuadro 10. El cuadro 11 también estaba, pero no podría hablar de... El cuadro 11 tenía como característica que el camarada que era secretario del barrio era hiper rígido. Entonces yo hacía la broma de que era doble cana, porque estaba en cana y tenía un tipo que te ponía loco como dirigente. Bueno, yo era secretario de Cultura, por lo tanto fue muy interesante porque estaban detenidos los paraguayos que Perón les había dado asilo, que bajaron, creo que se llamaba una fragata. Perón les dio asilo, pero a los 5 minutos lo metió en cana, estaban con nosotros. Son las historias reales de la vida real, de que parece que uno estuviera hablando mal del peronismo, pero el peronismo, según lo entiendo yo y lo pude estudiar un poco en varios libros y en la práctica real, bueno, tenemos peronismo de 80 años después, pero no hay varguismo, y Vargas tuvo una posición muy importante, pero no hay varguismo en Brasil, de la misma manera que no hay gaitanismo en Colombia. Algo pasó, y cuando me preguntan, ¿pero por qué está el peronismo? Y mira, le digo, primero que nada, la propiedad horizontal de las casas. Segundo, el aguinaldo. Tercero, las vacaciones. Cuarto, los tribunales de trabajo. Esas pequeñas cosas que parece que hubieran existido siempre, pero se hicieron a partir del peronismo. Sobre todo del primer peronismo, porque después podemos seguir hablando, analizando las cosas históricamente como fueron. Bueno, salgo de la cárcel, nos vamos a vivir a una casa que se había comprado y se había hecho mientras yo estaba preso, se había hecho con las cuotas del banco hipotecario, o sea, presentando el sueldo que yo tenía más el de mi suegro, con dos dormitorios. Pudimos hacer una casita ahí. Entonces, un buen trabajador, bien calificado, conseguía un crédito y compraba un tornito o una fresadora, es inimaginable ahora, y avanzaba y se agrandaba. La empresita ya tomaba otro tornero, y así se fue dando. Eso fue una cosa sumamente interesante, importante. Es una época que después no se vuelve a dar. Pero bueno, yo recuerdo mucho cuando esas huelgas del 54 y algunos años posteriores, recuerdo mucho y muy bien las luchas que había. El Partido Comunista tenía influencia todavía dentro de los gremios, pero ya una influencia muy menguada. Ya no podíamos decir que dirigía la masa, pero tenía una influencia importante. Perón corta todo eso con mucha habilidad
muy metido en lo que a la gente le importaba, que eso es lo que a veces hace falta en los discursos. ¿Qué le importa a la gente? Nosotros en lo que hemos armado, en la comisión de estudio ahora, empezamos no con los grandes discursos, sino diciendo en lo inmediato, ¿cuáles son las primeras 6 o 7 medidas que hay que tomar? ¿Y de dónde va a salir la guita? También lo dijimos. Eso después podés desarrollar, y hay que hacerlo, todo un montón de planificación y de cosas, pero si no salís con los botines de punta sobre lo más importante, bueno, es lo mismo de siempre, siempre sopa, como dicen. La persistencia histórica del peronismo que vos explicabas tiene que ver con eso. El tema de la propiedad, el tema del salario, el tema del aguinaldo. El tema de la jubilación, claro. Porque en esa época solamente los ferroviarios y los bancarios, que hasta donde yo recuerdo se podían jubilar. Bueno, no es poca cosa. Claro. Hoy este gobierno está destruyendo, desde el Estado está destruyendo al Estado. Y la corrupción lo está marcando por todos los lados también. Bueno, están pasando cosas. Tiene toda la prensa, cuando hablamos de la situación, tiene toda la prensa en contra, la de la derecha, la del centro, la de la izquierda, todo. ¿Por qué? Porque exultante este tipo. Yo digo, en este momento me tocó leer alguna de las comedias de Shakespeare. Todas las comedias tienen un payaso. ¿Está claro? Pero traigo el libro, así me doy el gusto de mostrarle la foto. Hay una parte que me perdí de la entrevista, con lo cual por ahí te voy a preguntar algo que ya lo hablaron, pero bueno, volviendo a tu etapa de inicio en la militancia. A mi etapa de militancia. De tu militante como joven militante. La pregunta apunta básicamente a esto. Cuando empezaste a militar dentro del partido, la relación con el peronismo no es la misma, que la que pudiste haber tenido o adquirido con los años de tu experiencia militante. ¿Cómo podrías contar un poco esa transición? Porque los años en los que te tocó estar preso fue durante el gobierno de Perón, digamos. Y después de tu desarrollo, tu estudio y tu análisis sociológico, si se quiere, de la historia argentina, terminás reconociendo en Perón una cualidad política favorable para un sector que en algún momento por ahí no te pareció tanto. Bueno, yo lo que puedo decir es que para mí hay un primer peronismo al cual me referí acá, que termina cuando Perón se va. Hay estudios muy serios, uno de Potash, que es un gran estudioso del tema militar argentino, que demuestra que Perón se va, pero no estaba derrotado militarmente en el 55. Y hasta donde yo puedo pensar y opinar, lo cual no quiere decir que sea la verdad absoluta, creo que si Perón seguía y combatía esto y seguía, tenía que avanzar más. Y ya no era el mismo Perón que se eligió en el 46. Ya la cosa, empezaron a aflorar otro tipo de cosas de Perón. Entonces, yo creo que ahí hubo un corte. Perón no se va porque tenía una guarnición pequeña en Córdoba y tenía la Marina que amenazaba bombardear Mar del Plata los tanques de petróleo o de combustible. Entonces, ese es el Perón que se va. Y después, bueno, cuando vuelve todos conocemos toda la problemática, las 3A, todo eso. Pero el hecho, el otro día hablábamos con alguien, una gente que no tiene nada que ver con el partido ni la militancia. Yo digo, ¿ustedes saben que fue durante el peronismo cuando se sale la ley de propiedad horizontal? Ah, ¿cómo? Con Perón, porque parecería que siempre hubo una ley
que promulgaba y una persona dijo, sí, yo pude ser propietario y tener el departamento porque coincidían varias cosas. Los alquileres congelados y y no se podía expulsar, no se podía desalojar a nadie. Entonces el dueño del enorme edificio, como si fuera este edificio, dice, lo vendo a cualquier precio porque esto es lo que no saco renta ni para los impuestos. Yo no sé si contesto exactamente lo tuyo, si no, seguime preguntando. No, bueno, va por ese lado. Y tengo una pregunta más puntual. ¿Tuviste algún acercamiento político, militante con Puiggrós? En la época, digamos, en la que... Mira, yo recuerdo a Puiggrós y a Artesanos cuando yo todavía estaba en la secundaria. No puedo decirte si realmente... ellos miraban al peronismo de otra manera. Y yo todavía en esa época era bien gorila. Sí, es así. Y bueno, yo no puedo decir que lo aplaudiera o no aplaudiera. Ellos dieron varias charlas en Rosario, donde yo estudiaba el secundario. Alguna vez fui, pero fue muy fugaz. Bueno, ellos tenían una visión del peronismo que por ahí en muchas cosas después resultó cierta y en otras no, como suele ocurrir. Hasta ahí te puedo decir, pero no avancemos más porque empiezo a inventar. Está muy bien. ¿Y tenés identificado el momento en el que para vos dejaste de ser gorila? Sí, fue el momento en que me afilié al Partido Comunista y fue durante la huelga metalúrgica donde hicimos un montón de cosas que yo comenté, no sé si estabas vos. A mí me gustaría mostrarles el libro de Íscaro, que son las 3 únicas fotos que conservo, porque todo lo demás la quemamos en esas noches de angustia, esperando que vengan a asaltar mi casa. Así que si traigo el libro y se los muestro. Dale. No, digo que estaría bueno que vos cuentes cuáles fueron las tareas del partido que tuviste, porque bueno, fuiste muchos años militante. Mientras yo estudiaba y trabajaba, no hacía ninguna militancia en serio. Dependía yo de barracas, donde cada tanto iba, muy cada tanto, el secretario de ahí me veía con muy malos ojos. ¿Cómo puede ser? Y yo le explicaba, mira, tengo familia, quiero estudiar, sí, pero bueno, no hubo militancia real. Pero cuando me recibo, empieza otra conexión, porque yo era muy, muy amigo de Marcelo Isacovich, pero muy amigo de esas cosas. Entonces, a través de él entro en la Comisión de Estudios Económicos con Paulino González Alberdi. Una anécdota, Paulino, cuando Frondizi sube al gobierno, que el partido lo había apoyado, aparece Paulino, tenemos una reunión total. Camaradas, somos parte del poder. A los 4 o 5 meses estaban todos en el barco en Cana. Bien, esos apresuramientos de evaluación, ¿no? Puedo contar un montón de anécdotas, pero lo importante es que hacíamos reuniones, apoyábamos a algún concejal que estaba de la ciudad de Buenos Aires, los problemas de la leche, un montón de temas que se trataban, los temas teóricos. Bueno, además está decir, en el año en Devoto pude leer parte del Capital, pude leer cosas que no conocía hasta ese momento. Lo cual no significa que un día nos reunimos un montón de compañeros, camaradas, que habíamos estado en Cana, un grupito, poner de 15 o 20, y aparece uno que dice, camaradas, estoy muy feliz de haber estado preso, porque eso me permitió leer el Capital. Bueno, está de más decirte lo que yo le dije, ¿no?
Bueno, te quiero decir que hay veces, lo jocoso del asunto es que yo estoy peleando contra la rigidez. Estoy peleando en cada vez que puedo con el hecho de penetrar más en el problema y entenderlo desde el punto de vista humano, cosa que a veces en el partido no se daba. Había rigideces como la de este compañero. Un año preso contento porque pudo leer El Capital. Bueno, son distorsiones. Bueno, yo seguí militando siempre en la comisión de estudios económicos, después más que nada centrado en industria, donde trabajamos con un subgrupo de 5 o 6 compañeros y con Marcelo como responsable del grupo. Después yo fui responsable del grupo de industria porque estaba trabajando en la industria, en la fábrica esta que te digo de Lanús, Indumax, quizá el nombre dice algo. Y bueno, seguí a partir de ahí, este grupo, nos conectamos con Carlos, y con el camarada Carlos, nos conectamos y participamos, alquilamos esa oficina en el Paisaje de Barolo. Bueno, hacíamos reuniones ahí, discutíamos los temas, estábamos en contacto con la dirección del partido, pero bueno, era ya otro momento del partido también. Era otro momento que para mí arranca con la muerte de Stalin. Estamos vuelvo al cuadro de Devoto, íbamos a rememorar el año de la muerte de Stalin, estoy hablando del 55. Y ahí se para todo y nos dice, compañeros, hay que revisar esto, 20 congresos, etcétera, etcétera. ¿No? Son cosas de la militancia que creo que vale la pena recordarlas, porque si no hacemos una línea de que todo es saludable, todo está bien, no hay inconvenientes. No estoy aquí para contar simplemente que todo fue bien. No fue todo bien. Podemos hablar de un montón de otras anécdotas que hablan de una rigidez tonta frente a ciertos momentos. Podemos hablar también de algo que en ese momento, vos preguntaste cómo viví la dictadura. Bueno, por un lado puedo contar anécdotas de cuando me paraban en la calle, porque yo tenía que cruzar el riachuelo y ir todos los días a Lanús. Y por otro lado, desde la dirección del partido, me decían, si te llegan a detener, vos decís que sos comunista. Con lo cual salvás la vida, más o menos era eso. Bueno, yo creo que esas cosas hay que ponerlas negro sobre blanco, para eso estamos. No, está perfecto, me parece. Bueno, en ese momento teníamos tal miedo, tal angustia por nosotros, por los hijos, que nos pareció natural. Después razonándolo como lo hicimos razonando, pero entonces quiere decir que había una connivencia subterránea entre los milicos y la dirección del partido. Para un poco. Bueno, todo eso es bueno tenerlo presente. No sé sobre la militancia qué más puedo decir. Llega un punto donde muchos, y yo entre ellos, llega la indiferencia a lo que quedaba del partido y no hubo ni expulsión ni renuncia, simplemente se diluyó. Esa fue en la época del 16 Congreso. ¿Cómo? Del partido. En la época del 16 Congreso se agudiza esas cuestiones que vos planteás, de la rigidez, de la falta de debate político, del análisis crítico y autocrítico, me parece. No sé qué opinás. Bueno, así es. No soy el único, digamos, he vivido experiencias muy interesantes al lado de Isakovich, sobre los temas de industria, sobre los temas políticos, sobre todo, sobre tratar de ser serios en la información que dábamos. En un momento determinado se nos pide una información acerca de... Espérate, déjame a ver cómo lo puedo caracterizar. Acerca de la producción de vehículos en la Argentina.
Entonces hacemos un análisis y verdaderamente ya los jeeps se estaban haciendo en Córdoba, con mucho material nacional. Entonces pasamos ese informe y aparentemente el compañero, que ahora no me acuerdo quién era de la dirección que se hace en una reunión del comité, no le echaron un carajo. Dijeron, en la Argentina es imposible fabricar coches. Y yo le digo, ¿y Marcelo, y no te levantaste? No me animé. Quiero describir el clima. Si vos pasás una información, no la lee, y el otro no se anima a pararse y decir, camaradas, disculpen, pero acá hay un error. No. Salió el informe del Comité Central de esa manera. Así que bueno, no sé, estas son las cosas de militancia que yo te puedo decir. Anécdotas, miles. Decime, ¿y este proceso político que se vivió con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que arrancó en el 2003, después de la crisis del 2001? Bueno, es bastante conocido que apoyamos todo eso en ese momento. Y después en la comisión de estudio hemos discutido muchísimo, pero mucho, qué pasa, por qué ese partido peronista y Cristina se frenan. Bueno, yo quizá tengo un esquema, pero cuando Cristina sube con el 50 y pico % de los votos y tiene las dos cámaras, yo me acuerdo de la imagen, estábamos en Junín, y me acuerdo de la imagen de Carlos Alonso, que estábamos discutiendo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se avanza? Entonces, bueno, creo que fue el que, fue el que dijo, mira, se avanza cuando se llega a una pared, si no la volteás, rebotás. Y eso entiendo que lo vimos con claridad en la comisión de estudios últimamente, en ese momento. Y es real. ¿Cómo? No se tocó, sí, aerolíneas, YPF y AFJP. Y yo no encuentro otra cosa importante, teniendo todo el poder legítimo que tenían. Eso como ahora tiene la camarada, digo yo, que es presidenta de México, que sí está haciendo algunas cosas. No hay voluntad política, decisión política. Bueno, eso es lo que puedo decir, compañero. Y decime, ¿y cómo se les ocurrió fundar Tesis 11? Bueno, creo que fue en una reunión donde, bueno, vos sabés cuál es la Tesis 11, donde se puso eso y dice, bueno, vamos a titular al grupo, porque es un grupo que estaba funcionando muy bien ahí en el pasaje Barolo, como te digo, y ahí decidimos que Tesis 11 era, el que va a poder hablar mucho más de eso es Carlos Alonso. Yo lo que puedo decir es como yo recibí la cosa. Me acuerdo que imprimíamos la revista y teníamos una pila, porque yo creo que ni el 10% de las revistas que se imprimían, y yo le dije, mira, te puedo decir como ingeniero, el peso concentrado de esta revista va a ser hundir el piso. No, lo digo en serio, me tocó presenciar el derrumbe de algún edificio con las cargas, como ingeniero, con las cargas mal puestas. Los expedientes, los tribunales. Bueno, era medio en broma y medio en serio, ¿no? Bien, hasta acá lo que te puedo comentar. Bueno, buenísimo. Ahora, un poco Tesis 11 fue un lugar donde se intentó... Perdón, yo no te puedo escuchar bien. Dale, pueden pasarse el micrófono. Opa, cuidado que no se caiga. ¿Lo puedo tener en la mano también? Acercarlo a la boca y ya está. Parece, sí. ¿Ahí me escuchás? Perfecto. Bueno, no, te preguntaba que yo creo que Tesis 11 fue en un momento una suerte de intento de análisis más crítico y autocrítico de toda la situación política, tanto internacional como nacional, y convertirse en una suerte de aporte, porque no solo se editaba la revista, se editaron una cantidad importante de libros de distintas hacíamos reuniones compañeros y compañeras, y hay gente de un grado de capacidad, con estudios, de los cuales
tenemos todavía... Bueno, editamos varios libros, en los cuales yo participé en 2, que salían en la revista La Hora. Bueno, hicimos un trabajo que era lo que podíamos hacer, lo que sabíamos hacer. Las repercusiones que puede haber tenido nos hubiera gustado que sean mayores, pero todo eso sigue persistiendo hoy todavía. Hacemos cosas y nos gustaría que repercutan más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿Se te ocurre? Dale. Es interesante una parte de tu vida porque el compañero, además de ser ingeniero, se dedicó a estudiar historia y se recibió, hizo una tesis, así que me parece que es importante eso porque lo hizo incluso avanzada ciertos años de su vida. Sí. Y eso es interesante desde el punto de vista del esfuerzo, etcétera. Bueno, yo hice una tesis llamémosle de grado. No, que la pregunta que te decía el compañero Rodrigo Sí. es el hecho de que hubo una suerte de reconocimiento, porque se hizo público eso. No entiendo. Cuando vos te recibiste, se hizo público que vos habías adquirido el título de doctor en historia. Doctor en historia. Doctor en historia, a una edad no común. A los 93 me aprobaron con aplausos una tesis de 200 y pico páginas en la que yo analizo la forma en que la televisión y todos los organismos de filmación representaron la crisis del mundo del trabajo durante Menem. Entonces, apoyándome en 14 películas nacionales, 7 ficcionales y 7 películas documentales, de ahí extraje y surge cómo el cine en su momento representó, el cine argentino, el cine hecho en esa época o inmediatamente después de los 90, cómo representó el drama que sufrieron y soportaron los trabajadores en la Argentina. Bueno, fue aprobado en una universidad privada como la Di Tella, con mucho apoyo, y bueno, eso me permitió tener el título de doctor. Hubo un poco de revuelo, no por la tesis, porque no la había leído nadie todavía, así que después lo leyó alguien, sino porque un tipo de 93 años. Entonces, acá, sentado en esa mesa, vinieron de Clarín, vinieron de La Nación a sacar fotos. Tuve entrevistas de una radio de Córdoba, pero como 10 entrevistas, y Clarín me sacó en una foto en página impar. Bueno, fue una aventura linda, que forma parte de mi vida. Y también quiero referirme a la tesis que hice antes, que la presenté a los 80 años. ¿Qué influencia tuvo la Secretaría de Trabajo con respecto al bienestar de los trabajadores hasta el peronismo, hasta el 43? O sea, tomé toda la época del 30 para demostrar en esa tesis que la Secretaría fue una espada para ayudar a los trabajadores, pero era una espada sin filo, porque no hizo un carajo. Las pocas intervenciones directas que tuvo no terminaron en nada, para nada. Así que era golpear una puerta que no se abría para nada. Al contrario, yo creo que servía esa secretaría hasta que apareció Perón para frenar a los trabajadores. Bueno, también me gustaría decir algo sobre esa apreciación que hiciste acerca de que apareció Perón para frenar a los trabajadores. ¿Por qué lo decís? ¿O cuál es tu mirada frente a eso? Mi mirada es que Perón intentó, primero, antes de ser lo que fue Perón, con toda la maravilla que fue, y que por algo dejó sembrado todo esto, cosa que no pasó, no sé si yo te lo dije acá, no pasó con Vargas ni pasó con Gatán. Perón intentó
y eso está bien graficado porque fue una reunión en la Cámara de Comercio, intentó que la burguesía y el poder financiero lo apoye para ser presidente. Y bueno, le hicieron pito catalán, no le dieron pelota porque él dijo, miren que los comunistas en Europa, ojo, estamos en el 45. Estamos en el 45. La guerra en Europa está terminando. Los rusos avanzan, ya estaban llegando a Francia pronto. Bueno, ahí por eso se abre el segundo frente. Entonces, Perón les dice, miren, yo voy a frenar el comunismo, elíjanme a mí. Bueno, después consiguió disolver muchos, con todo un montón de cosas, ese es un capítulo aparte, disolver los sindicatos comunistas que eran los más importantes de lejos de cualquier otra organización de trabajadores. Entonces, cuando Perón no consigue el apoyo de la burguesía y del capital financiero, etc., ¿en quién se apoya? Se apoya fundamentalmente en los trabajadores. Hay anécdotas hermosas sobre eso. Y se apoya también en lo peor del ejército y lo peor de la iglesia. Y así es presidente, en una campaña donde utilizó por primera vez la radio, que se ponían los parlantes en las plazas del interior y salía la voz de Perón. Aprovechó las giras en tren, la gran red ferroviaria, donde con Eva iban. Así que por los distintos pueblos haciendo campaña. Bueno. Ahora hay una lucha, yo creo que Perón sale también al encuentro de la lucha de los trabajadores de ese momento. Porque Perón hace una política muy hábil, donde sí sale a la lucha y está Cipriano Reyes empujando el gremio de la carne, y Perón, ¿qué quiere decir que se apoyó, lo que yo dije, en los trabajadores? Haciendo concesiones, generando cosas, incluso el día anterior a que lo llevan preso al Tigre, Perón organiza una reunión desde lo que era la sede de la Secretaría de Trabajo, que creo que es donde está ahora el Consejo Deliberante. Y frente a eso les da una manija impresionante. Hay que luchar para conseguir, bueno, les da una manija como si fuera la continuación del 17 de octubre. Digamos, y eso es lo que permitió, más la inhabilidad a mi criterio, de los militares, que la gente se reúne en Campo de Mayo, porque no bastaba con levantar los puentes. Si vos pones soldados alrededor de la Plaza de Mayo, no hay reunión, no hay 17 de octubre. Faltaba Patricia Bullrich. ¿Cómo? Faltaba Patricia Bullrich. Sí. ¿Y José Peters? José Peters, ¿qué te puedo decir? José Peters fue un legítimo representante de los trabajadores y luchó y logró muchas cosas. Cometió un error que le costó mucho levantar y creo que no lo pudo levantar nunca. Era un momento en plena guerra, con los nazis avanzando, y nosotros seguíamos, como éramos neutrales, seguíamos vendiéndole carne a Inglaterra, porque los barcos argentinos con bandera argentina no eran argentinos, pero eran con bandera argentina, no los hundían. Entonces llega un momento donde hay una tremenda huelga, yo digo lo que recuerdo, por supuesto, una tremenda huelga de los trabajadores de los frigoríficos, y hay una reunión en la cancha, creo, de Dock Sur, de Sarandí, una cancha ahí, donde él pide, en función de que no había que lo principal era la guerra y ayudarle a Inglaterra, había que seguir mandando carne. Camaradas, compañeros trabajadores, levanten la huelga porque tenemos que seguir produciendo carne. Y eso fue para mí la muerte política de José Peters.
Es lo que yo recuerdo, y debe estar descrito de alguna forma, pero fue terrible porque si en plena lucha con la patronal vos le decís levanten la huelga sin conseguir nada, es un desprestigio brutal, y él tenía una posición, para mí, que podía haber sido más importante que Cipriano Reyes. Yo conocí a Cipriano Reyes, estaba en la época... Yo estaba en el industrial, todavía no había terminado el secundario, y va Cipriano Reyes, puesto en libertad, hizo todo un recorrido, y yo me acuerdo que, no voy a olvidar, la mano que me dio, era la mano de un dirigente, estaba toda la potencia de él, por lo menos así lo sentí yo muy joven como era. Más anécdotas puedo contarte un montón. ¿Algo más, Rolito? No. Podemos hablar de la arbitrariedad de las detenciones en ese año en el que yo estuve preso. Era una arbitrariedad total. Había compañeros que la bancamos de alguna manera, otros se sentían muy mal. Y yo viví estando preso el momento en que la iglesia se pone de punta con Perón. Entonces estábamos esperando, porque todas las noches esperábamos libertad, cada tanto salía uno de libertad y cada tanto entraban. Entonces estábamos esperando que salga alguna libertad cuando se abre la reja y entran dos tipos grandes, bien vestidos, con saco y todo. Eran dos estudiosos de historia griega. ¿Qué pasó? Estaban en un café, había volantes en el piso de la iglesia, y uno de ellos levanta el volante para leerlo, aparece la cana, lo meten preso por difundir la publicidad de la iglesia que estaba de bronca con... Bueno, fue otra época también interesante. Toda nuestra vida es demasiado interesante. Una última pregunta yo. ¿Cómo ves? Hablar de eso. ¿Cómo ves, de acuerdo a tu experiencia, a tu estudio, a los años vividos, a las luchas transcurridas, cómo ves la situación actual y las perspectivas? Mira, si sabía que me hacías esa pregunta, no venía. Bueno. ¿Cómo veo? Claro. Yo no puedo dejar de ser optimista en el sentido de que en los primeros 6 meses del gobierno de Milei había un fervor y no había movimiento en la calle de nada ni de nadie. Conversábamos el otro día en la reunión que es una pequeña luz en la dirección de lo que siempre habla Rolo, de la gente movilizándose, porque si no hay movilización popular, esto puede seguir hasta el infinito. Acá, si miramos 6 o 8 meses, desde hace 6 o 8 meses hasta ahora, bueno, la calle está con movimiento permanente, no hay una unidad de movimiento, pero la gente se acostumbra a salir a la calle, cosa que no ocurría en los primeros momentos. Puede ser que muchos de los que salen no lo puteen al presidente, pero exigen cosas. Bueno, yo soy optimista en ese sentido. Y veo también que hay ciertos movimientos. Creo que vos eras el que citabas el otro día, el grupo Atenas, que bueno, es una iniciativa muy fuerte, muy importante, y creo que ahora que tuvimos el gran elector en mucha gente, en Argentina hay un sentimiento anti-yanqui flotando. Creo que fue gane o pierda Milei. Creo que mucha gente podría llegar a entender, luego en potencial, de que bueno, estamos con un gobierno que no funciona. En primer lugar, el plan económico no funcionó. Eso podemos ser terminante, porque pidieron 12.000 millones y ya se fugaron. Y ahora hablan con 20, más otros 20. Sí, son fantásticos. Deudas para
emparchar porque esto no, si el plan económico hubiera funcionado, no hacía falta pedir guita afuera. Eso es tan elemental como ver de dónde sale el sol. Así que eso es lo que veo en este momento, con un matiz de optimismo. Simplemente, y me planteo la ironía, tiene que ser los jubilados los que salen a la calle. Bueno, los primeros que salieron a la calle en serio, de forma sistemática, fueron los jubilados. Y eso es importante también de ver cómo el retraso que hay de la parte del gremialismo. Yo no veo un sentimiento de lucha, pese a que soy optimista por la gente en la calle, no veo un sentimiento de lucha potente de, cuando te despiden 300 tipos, esos 300 tipos tienen que ir a la plaza, quedarse a dormir en la Plaza de Mayo gritando. Bueno, tenemos, el otro día creo que hubo un reparto de verdura gratis, hoy no me acuerdo, hoy fue, bueno, hay cosas que se mueven, y cuando hay cosas que se mueven uno puede tener esperanza. No es un falso optimismo, simplemente eso. Sale a hacer una serie de reformas. Había un sentimiento de seguridad de que con la lucha se conseguían cosas. Ese es el sentimiento que, incluso creo que la movilización sindical que hubo cuando el Rodrigo, bueno, no es que creo, se fueron, tuvo que volar, cambiaron las cosas. Incluso, muy curioso, yo antes de estar trabajando en esa fábrica, era miembro de la Cámara de Autopartistas. Cuando vino el Rodrigazo, las materias primas suben, los salarios suben, pero las fábricas, Ford, Fiat, etc., no querían aumentar. Entonces fue el primer desfile que cuando lo pienso me sonrío. La Cámara estaba en la calle Viamonte. Por la diagonal, saco y corbata, marchábamos los empresarios a exigirle al gobierno. La lucha no era solamente de los trabajadores, también la pequeña o mediana burguesía, sobre todo la pequeña, peleaba. La Cámara era una Cámara que defendía los intereses y bueno, salió como un decreto también de que las terminales de automotrices tenían que aumentarnos. Bueno, no sé, son anécdotas que... Eso fue en el 75, si no me equivoco. En el año 75, 1975. Yo no me acuerdo, Rodrigo, cuándo fue. 1975. Puede ser. Cierto. Ahí te preguntaba, Rolo, después del bombardeo de la Plaza de Mayo, por parte de la fuerza del ejército, la fuerza aérea y naval, ¿qué es lo que sentía la población, los trabajadores? ¿Cómo vivía ese momento? Mira, no estoy en condiciones de contestarte, porque yo había salido de la cárcel hacía 10 días, tenía muy poco contacto con la gente. Recién después me conecté más con Caballero y con algunos otros compañeros, y bueno, ya estaba afiliado al partido, no a la FEDE. No te puedo contestarle con ninguna certeza ni aproximado cuál era el sentimiento. Habrá que buscarlo por otro lado, gente que lo que puedo decirte es que el ruido de los aviones yo lo sentí porque estaba en el centro. El ruido de aviones pasando, no el bombardeo.
¿Y la etapa de la dictadura militar, cómo la viviste? La viví en la clandestinidad, la etapa bueno, con mucho miedo por mis hijos. Mi hijo estaba estudiando en el secundario, mi hija recién estaba terminando, ya estaba por entrar al secundario. Bueno, se vivió muy mal esa época, porque cuando te querés acordar, hubo fusilamientos. Por ejemplo, ¿viste el edificio del hogar obrero que está sobre la calle Jonte? Bueno, un amigo de mi hijo vivía ahí y estaban en la cama con la novia. Entraron los milicos, tiraron bajo la puerta y los mataron en la cama. Entonces, hasta que mi hijo no volvía, teníamos miedo. Después hubo una anécdota que yo te la conté a vos. Habíamos alquilado desde el partido una oficina y ingeniero Valentín Goldman, organización industrial, qué sé yo, no importa. Y teníamos una oficina a la cual se hacían algunas reuniones muy delicadas, pero fundamentalmente para archivar materiales, y estaba prohibido llevar materiales del partido ahí. Por supuesto, Jaime Fuchs violó inmediatamente. Reiteradamente. Bueno, ahora por eso vos me preguntás cómo viví. Bueno, esto es lo peor que me tocó vivir, porque al lado, en la oficina, hicieron el allanamiento y detuvieron a Rostito. Nada menos. Entonces, bueno, yo tenía mucho miedo. Nos pasamos 2 noches quemando fotos de la huelga, quemando todos los materiales que se te ocurra. Reventamos el inodoro. De tanto, no, es una verdad. 2 noches nos pasamos mirando por la ventana a ver si venían a buscarnos. Lo pasamos mal, no lo pasamos bien. Después, bueno, estaba el hecho cuando yo, bueno, espera, hay todo un paréntesis en el cual yo no puedo conseguir trabajo como técnico. Primero porque no tenía experiencia de trabajo, lo que yo había hecho era una cosa muy nueva, que no se hacía todavía. Y segundo, que el antecedente de estar un añito fuera de circulación, no me permitía. Bueno, mi ambición fundamental era terminar la carrera de ingeniero. Empiezo en La Plata. Trabajo vendiendo repuestos de auto a los talleres mecánicos, a las casas de repuestos chicas. O sea, me transformo en un pequeñísimo empresario. Contrato, vivíamos en Bernal, contrato 2 jubilados para que hagan el trabajo. Me transformo en un patrón y con la ayuda tomo una persona de venta y me dedico a tratar de estudiar, porque si no, bueno, me termino recibiendo. En el interín ¿Qué te recibí? Me recibí de ingeniero mecánico electricista. ¿A qué edad? 32 años, una carrera de 11 años, porque en mi interín tuve 2 hijos. Ya eso también te da la pauta de que había que atender todo eso. Bueno, ningún milagro, simplemente la fortaleza que tiene uno cuando tiene la edad de este muchacho. La energía que parece que es permanente. Vivíamos muy aislados, yo comentaba a Rolo, porque mi esposa tenía el ficherito de Quilmes, Bernal, la zona sur, y entonces no recibíamos visitas, vivíamos encapsulados. Bueno, quizá eso también me ayudó a terminar la carrera. Necesito un poco de agua. Cuando se instalan las vacaciones se repite de nuevo el tema, pero sin embargo la cosa sigue adelante. Además, yo tengo una teoría, no sé si corresponde que lo diga, que Perón subió porque apoyándose en lo peor del ejército, en lo peor de la iglesia y en los negros, en los muchachos, eso. Porque Perón intentó hacer otra cosa, eso es muy conocido, la reunión en la Bolsa de Comercio, cuando dije, miren, Europa, el comunismo se viene, está por ocupar Francia, ustedes me eligen a mí, yo voy a parar el comunismo acá. Y los tipos dijeron, no, pará, este es un pelotudo, chao, listo. No le dieron bola, y después, bueno, vino Braden
o Perón, que se está repitiendo en estos días. Es una especie de Braden o Perón de nuevo. Yo no sé para qué vamos a ir a votar el día 26 si el gran votante ya dijo lo que había que hacer. Le va a ir muy mal. Bueno, ahora había un clima de lucha en esos años. ¿Cómo? En esos años ¿Sí? Había clima de lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones, ¿no? No, te pregunto. Mira, el clima de lucha seguía. Yo me acuerdo cuando fue que estaba Isabelita gobernando y estaba ¿cómo se llama el ministro? Rega. No, el de Economía. Que largó un 150% de aumento de las cosas. Yo estaba en la fábrica en Lanús, donde trabajé como ingeniero. También eran 300 y pico trabajadores. Cuando Rodrigo, el ministro era Rodrigo. Rodrigo. El Rodrigazo. Vinieron del sindicato 2 ómnibus y se levantaron la gente a Plaza Mayo. Iba dirigida a saber si había magnitud de lucha, porque un poco también si había luchas de los trabajadores por sus reivindicaciones, porque en alguna medida el gobierno peronista de esa época, Perón, sale a hacer una serie de reformas. Había un sentimiento de seguridad de que con la lucha se conseguían cosas. Ese es el sentimiento que incluso creo que la movilización sindical que hubo cuando el Rodrigo, bueno, no es que creo, se fue, lo tuvo que volar, cambiaron las cosas. Incluso, muy curioso, yo antes de estar trabajando en esa fábrica, era miembro de la Cámara de Autopartistas. Cuando vino el Rodrigazo, las materias primas suben, los salarios suben, pero las fábricas, Ford, Fiat, etc., no querían aumentar. Entonces fue el primer desfile que cuando lo pienso me sonrío. La Cámara estaba en la calle Viamonte. Por la diagonal, saco y corbata, marchábamos los empresarios a exigirle al gobierno. La lucha no era solamente de los trabajadores, también la pequeña o mediana burguesía, sobre todo la pequeña, peleaba. La Cámara era una Cámara que defendía los intereses y bueno, salió como un decreto también de que las terminales de automotrices tenían que aumentarnos. Bueno, no sé, son anécdotas que... Eso fue en el 75, si no me equivoco. En el año 75, 1975. Yo no me acuerdo, Rodrigo, cuándo fue. 1975. Puede ser. Cierto. Ahí te preguntaba Rolo, después del bombardeo de la Plaza de Mayo, por parte de la fuerza del ejército, la fuerza aérea y navales, ¿qué es lo que sentía la población, los trabajadores? ¿Cómo vivía ese momento? Mira, no estoy en condiciones de contestarte, porque yo había salido de la cárcel hacía 10 días, tenía muy poco contacto con la gente. Recién después me conecté más con Caballero y con algunos otros compañeros, y bueno, ya estaba afiliado al partido, no a la FEDE. No te puedo contestarle con ninguna certeza ni aproximado cuál era el sentimiento. Habrá que buscarlo por otro lado, gente que lo que puedo decirte es que el ruido de los aviones yo lo sentí porque estaba en el centro. El ruido de aviones pasando, no el bombardeo. ¿Y la etapa de la dictadura militar, cómo la viviste? Mira, viví en la clandestinidad, la etapa bueno, con mucho miedo por mis hijos. Mi hijo estaba estudiando en el secundario, mi hija recién estaba terminando, ya estaba por entrar al secundario. Bueno, se vivió muy mal esa época, porque cuando te querés acordar, hubo fusilamientos. Por ejemplo, ¿viste el edificio del hogar obrero que está sobre la calle Jonte? Bueno, un amigo de mi hijo vivía ahí y estaban en la cama con la novia. Entraron los milicos, tiraron bajo la puerta y los mataron en la cama. Entonces, hasta que mi hijo no volvía, teníamos miedo. Después hubo una anécdota que yo te la conté a vos. Habíamos alquilado desde el partido una oficina y ingeniero Valentín Goldman,
organización industrial, qué sé yo, no importa. Y teníamos una oficina a la cual se hacían algunas reuniones muy delicadas, pero fundamentalmente para archivar materiales, y estaba prohibido llevar materiales del partido ahí. Por supuesto, Jaime Fuchs violó inmediatamente. Reiteradamente. Bueno, ahora para eso vos me preguntás cómo viví. Bueno, esto es lo peor que me tocó vivir, porque al lado, en la oficina, hicieron el allanamiento y detuvieron a Rostito. Nada menos. Entonces, bueno, yo tenía mucho miedo. Nos pasamos 2 noches quemando fotos de la huelga, quemando todos los materiales que se te ocurra. Reventamos el inodoro. De tanto, no, es una verdad. 2 noches nos pasamos mirando por la ventana a ver si venían a buscarnos. Lo pasamos mal, no lo pasamos bien. Después, bueno, estaba el hecho cuando yo, bueno, espera, hay todo un paréntesis en el cual yo no puedo conseguir trabajo como técnico. Primero porque no tenía experiencia de trabajo, lo que yo había hecho era una cosa muy nueva, que no se hacía todavía. Y segundo, que el antecedente de estar un añito fuera de circulación, no me permitía. Bueno, mi ambición fundamental era terminar la carrera de ingeniero. Empiezo en La Plata. Trabajo vendiendo repuestos de auto a los talleres mecánicos, a las casas de repuestos chicas. O sea, me transformo en un pequeñísimo empresario. Contrato, vivíamos en Bernal, contrato 2 jubilados para que hagan el trabajo. Me transformo en un patrón y con la ayuda tomo una persona de venta y me dedico a tratar de estudiar, porque si no, bueno, me termino recibiendo. En el interín ¿Qué te recibí? Me recibí de ingeniero mecánico electricista. ¿A qué edad? 32 años, una carrera de 11 años, porque en mi interín tuve 2 hijos. Ya eso también te da la pauta de que había que atender todo eso. Bueno, ningún milagro, simplemente la fortaleza que tiene uno cuando tiene la edad de este muchacho. La energía que parece que es permanente. Vivíamos muy aislados, yo comentaba a Rolo, porque mi esposa tenía el ficherito de Quilmes, Bernal, la zona sur, y entonces no recibíamos visitas, vivíamos encapsulados. Bueno, quizá eso también me ayudó a terminar la carrera. Necesito un poco de agua.